Gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. Bien. Bueno, continuamos, vamos bien de tiempo, creo que hagamos el módulo de diabetes como todos juntos, que continúe la doctora Sichiti con nosotros, ahora se presenta ella, y después hacemos una mini pausa y seguimos con el doctor Socas, que es quien nos va a hablar de insuficiencia renal en general y nefropatía. Alex, te dejo hablar tranquilo. Bueno, a ver, un minuto que me acomode acá con la barra de herramientas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo soy la doctora Alejandra Chiquiti, soy médica diabetóloga y estoy en la parte de clínica médica del Hospital Universitario. Bueno, Matías me pidió que viéramos el tema de diabetes tipo 2. La verdad es que, nada, si uno piensa diabetes tipo 2 y este universo tan grande que tenemos, en realidad los 40 minutos a lo mejor es un poco corto, pero vamos a tratar de plantear esto lo más didáctico posible. Y ahí cuando Matías me pidió, hizo el comentario a todos, decir, bueno, tratemos de que sea... Espérenme que esto no me... Tratemos de que sea lo más práctico posible. Yo pensé que más de darles algo de teoría, por así decirlo, presentarle trabajo, pensarlo en forma práctica y decir, bueno, a ver, ¿qué pacientes vinieron a mi consulta y qué les puedo yo mostrar con estos pacientes que vinieron a la consulta en el día de la fecha? Y sí pienso que, según la cuarta encuesta de factores de riesgo, el aumento de sobrepeso, obesidad en los últimos años realmente ha sido muy importante, y esto acompañado del aumento de diabetes. Si bien yo hago clínica médica y estoy un poco sesgada por mis pacientes, sé que de las personas que consultan, generalmente 6 de cada 10 tienen sobrepeso, obesidad en la Argentina, y 1 de cada 10 tienen diabetes. Me puse a pensar que en realidad de estas consultas que podían venir, seguramente muchos eran diabéticos y nos podían enseñar varias cosas. Entonces mi idea es presentarles 4 casos clínicos y que vayamos tocando algunos temas. Seguramente no voy a poder profundizar en muchas cosas, si bien algo habíamos hablado con Celina de ver bien las partes más de complicaciones macrovasculares, pero bueno, la idea es que esto sea para ustedes motivador de profundizar en temas de diabetes. La verdad es que las personas con diabetes hay mucha cantidad. En el mundo siempre nos encontramos, no importa la especialidad que hagamos, nos encontramos con pacientes con diabetes. Entonces, para empezar y repasar algunas cosas que Celina ya dijo, y me voy a apoyar en lo que ella comentó, vamos a ver a Ana, que en realidad Ana vino a la consulta, es la primera vez que yo la veo, y le llamó la atención y se asustó, porque en el laboratorio de rutina había visto valores que no estaban bien. Hacía muchos años que no tenía un control clínico, y los estudios se los solicitaba a su ginecóloga como parte de los estudios de rutina habituales. Y es una paciente que, te repito, yo en el hospital hago clínica, y que por ahí uno lo ve muy frecuentemente. Tenía un antecedente, una historia, de que había aumentado progresivamente de peso con los embarazos, había bajado algo, pero siempre se había quedado con unos kilos de más, y nunca volvió al peso preembarazo, que era de 58 kilos. Había aumentado 16 kilos en el primer embarazo y 20 en el segundo. Además, me cuenta que había tenido un diagnóstico de ovario poliquístico a los 23 años, que había hecho tratamiento con anticonceptivos y metformina, y luego del segundo embarazo la habían suspendido. Había estado embarazada 4 veces, había tenido 2 abortos espontáneos, 2 partos, no le habían hecho de prueba de tolerancia, porque había tenido unas glucemias normales en el embarazo, y el peso al nacer de sus hijos era de 3,8 kilos y de 4 kilos. Y la madre tenía un antecedente de diabetes. Esto a ella la angustiaba un montón. La verdad es que no quería tener diabetes y venía como muy preocupada y viendo qué podíamos hacer. Cuando yo la reviso, tenía un peso de 74 kilos, un índice de masa corporal de 31, un perímetro de cintura de 105, y al examen físico tenía acantosis nígrica. Y en la analítica destacaba principalmente la glucemia, que le había preocupado un montón, además de otras cosas como el colesterol de 230, pero realmente esto a ella no le parecía tan importante
con un LDL de 149. La tiroides estaba bien, aparentemente las enzimas hepáticas también, el resto de las cosas no había nada que la angustiaran. Pero ella, la verdad, estaba súper angustiada, y en realidad me decía, a ver, nada, tengo diabetes, yo no quiero estar con mi mamá, la madre había tenido complicaciones, entonces en realidad estaba muy angustiada, pensando sobre todo, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué puedo hacer? Esta situación le generaba mucha angustia. Y un poco repasando, me pareció importante ver a Ana, porque cuando pensamos en nuestros pacientes en general, los que vienen a la consulta, los que vemos en la práctica clínica habitual, tanto si hacemos ginecología, si hacemos clínica médica, si vemos por un prequirúrgico y le pedimos una analítica, hay que tener en cuenta que con estos números que yo les comentaba, de sobrepeso, obesidad, hay muchos pacientes que pueden tener diabetes y no enterarse, no saberlo, y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Sobre todo siempre estamos pensando en diabetes tipo 2. Entonces tenemos que pensar en hacer screening de diabetes en aquellas personas adultas con sobrepeso o obesidad y que tengan uno más de los siguientes. Y esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, repito, porque nos encontramos, si ustedes piensan seguramente en los pacientes que pueden haber visto hoy o en esta semana, hay varios que a lo mejor tenemos que estar pensando en el screening de diabetes. Ser sedentario, y la verdad que la población sedentaria es cada vez mayor, familiar en primer grado de diabetes, etnia de alto riesgo, antecedentes de hijos con más de 4 kilos o diabetes gestacional, hipertenso que estén en tratamiento, tener un HDL bajo o triglicéridos elevados, síndrome de ovario poliquístico y otras condiciones clínicas de insulinoresistencia como puede ser la acantosis nígricas, o haber tenido previamente glucemia en ayunas alteradas, intolerancia a la glucosa o hemoglobinas glicosiladas previas. Y alguna historia de enfermedad vascular también es uno de los criterios para que nosotros estemos pensando en hacer diagnóstico de diabetes. En aquellas personas con prediabetes, glucemia en ayunas alteradas o intolerancia a la glucosa, deberíamos realizar el screening una vez al año. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional una vez cada 3 años, pero de por vida. Y en aquellas personas sin estos factores de riesgo, la prueba debería realizarse a los 35 años. Esto me pareció muy importante, son de las últimas guías de la Asociación Americana de Diabetes, que antes los pensábamos a las personas para hacer screening de diabetes más de 45 años. Hemos bajado 10 años por la gran prevalencia que tenemos de obesidad y diabetes. Si los resultados son normales, podríamos repetir cada 3 años. Y un tema importante que también se incluye en estas últimas guías de estos últimos años es las personas con HIV, porque muchas veces el tratamiento que reciben estos pacientes favorece la aparición de diabetes o de síndrome metabólico, glucemia en ayunas alteradas o prediabetes. En este caso, en Ana teníamos el antecedente, la madre que era diabética, había tenido hijos con peso mayor de 4 kilos y síndrome de ovario poliquístico, además de la acantosis nígricas que pudimos ver en el consultorio. Entonces, una cosa importante, y si bien Celina ya habló un poco de los criterios de diagnóstico, me pareció importante recalcar que en realidad muchas veces nos encontramos con estos pacientes que vienen en valores límites varios tiempos, pero deberíamos a este tipo de personas hacer un seguimiento estricto y repetir los estudios, además de dar las indicaciones que ya vamos a estar charlando enseguida. Y también una cosa que yo por lo menos trato de tener siempre en cuenta, cuando le indico la prueba de tolerancia oral a los pacientes, estos pacientes vienen como muy asustados, entonces no quieren consumir nada, hacen dietas súper estrictas, y en realidad es importante evitar el ayuno o una restricción de carbohidratos 3 días antes de la prueba, porque puede dar falsamente elevados los niveles de glucosa, y en realidad es porque se sometieron a una alimentación muy estricta. Entonces, como ya dijo Celina, los criterios diagnósticos son los síntomas, y esto, si yo lo primero que pienso, si tengo síntomas típicos, estoy pensando más en diabetes tipo 1, ¿sí? Y si estoy pensando en diabetes tipo 2,
el planteo de las dos determinaciones, mayor a 126 en ayunas, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, con valores de mayores a 200, 2 horas después de la ingesta de los 75 gramos de glucosa. Y el comentario también que hizo Celina, que desde la Sociedad Argentina de Diabetes y desde la ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, como no tenemos estandarizado la metodología, en principio no se recomienda. De todas formas, yo hice revisión de las guías del Ministerio, y en las guías del Ministerio sí aparece, pero en caso de estar debidamente estandarizada. Esto es un tema importante. Entonces, saber que la glucemia plasmática en ayunas, si no tenemos factores de riesgo, es normal hasta 110, pero si tenemos factores de riesgo, tenemos que pensar que aquellas personas con glucemias mayores a 100 ya estamos teniendo una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, que podría ser glucemia en ayunas alteradas o tolerancia normal a la glucosa, ¿sí? Cuando tenemos valores mayores a 100. Y los valores de diabetes mayor a 126. La tolerancia oral a la glucosa, menor a 140 es lo normal, entre 140 y 199 es lo que denominamos tolerancia normal a la glucosa, igual o mayor a 200 es el diagnóstico de diabetes. Y repito, desde la Sociedad Argentina y desde la Asociación Latinoamericana no lo recomendamos, pero si ustedes llegan a leer las guías que se publicaron en el año 2019 del Ministerio, plantea la hemoglobina estandarizada, ¿sí? Igual o mayor a 6,5 para el criterio diagnóstico. Entonces, lo que podemos pensar cuando tenemos una persona con estas características, como Ana, ¿sí? Que si tenemos factores de riesgo, y si recordamos el antecedente familiar, la obesidad, la macrosomía con ese bebé de 4 kilos, la acantosis nígrica, el ovario poliquístico, vemos el asunto de glucemia plasmática en ayunas. Y ahí vemos que si es menor a 100, en este caso, porque tiene factores de riesgo, sería normal, pero si es entre 100 y 125, la indicación debería hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si es mayor o igual a 126, debemos repetir la glucemia en ayunas, y si es mayor o igual a 126, hacemos el diagnóstico, mientras que si nos vuelve a dar limítrofe, deberíamos repetir la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Perdón. Entonces, si volvemos al caso de Ana, ¿qué se les ocurre que deberíamos plantearle? ¿Le pedimos más estudios? ¿Qué otras patologías presenta Ana? ¿Qué conducta terapéutica? Si quieren comentar no sé si la verdad es que todos queríamos volver a la presencialidad, que es más interactivo. No me acuerdo qué valor te había dado de glucemia que presentaste. 115. Bien. Tengo una mosca, bueno. ¿No habría que solicitarle otro estudio para corroborarlo? ¿Qué otro estudio le solicitarías? Otra glucemia en ayunas y una prueba de tolerancia a la glucosa. Tenemos que pensar que Ana tiene muchos factores de riesgo, y en realidad por ahí, es verdad, ponemos el título de diagnóstico de diabetes y empezamos a tomar muchas conductas, pero en realidad tiene una carga, ¿sí? Ya con su peso, ya con sus antecedentes familiares, que es muy importante, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que esta glucemia de 115 debemos realmente revisar dónde estamos parados, y pensar que Ana, aunque tenga una glucemia normal en la próxima determinación, tenemos un montón de factores de riesgo, y que esto es una cuestión que debemos prevenir, y no debemos decirle, andate tranquilo a tu casa y seguí haciendo lo mismo. Esto me parece fundamental, porque la diabetes tipo 2 es una patología que se puede prevenir, y podemos evitarla, y evitar el traspaso de esta, por ahora, prediabetes a diabetes, si tomamos conducta. ¿Sí? No es una paciente que, aunque volvamos a hacer una glucemia y tengamos un valor a lo mejor de 100, le podemos decir,
básicamente podés seguir haciendo lo mismo que venís haciendo, porque vemos que en el tiempo hay modificaciones que van a estar determinando que Ana muy posiblemente va a tener diabetes en no largo tiempo. ¿Sí? Entonces, a mí lo que se me ocurrió con Ana es hacer el planteo de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Explicándole, diciéndole que cómo hay que hacerla, diciéndole que los días previos tiene que consumir una dieta habitual de la que ella consume, puede sacar los azúcares simples, obviamente, pero que tiene que comer normalmente. Desde ya ir pensando en evitar el sedentarismo, porque un gran tema que tiene Ana es la obesidad que presenta. Entonces, si no hago hincapié en que Ana se mueva, no se quede mucho tiempo sentada, el trabajo, pues tenemos que revisar en este caso qué tipo de trabajo hace, cómo se moviliza. Muchas veces nos pasa que se movilizan en auto y si no estacionamos enfrente o al lado, nada, seguimos dando vueltas a la manzana. ¿Sí? Entonces, esta es una oportunidad que independientemente que podamos hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2 en Ana, tenemos que usarla como una forma de prevención y fomentar los cambios de estilo de vida que son fundamentales. El tema de esto que les digo, de evitar el comportamiento sedentario, la indicación de la actividad física, y como nos decía Celina, la indicación debería ser por lo menos 150 minutos semanales, por lo menos 3 veces por semana, hacer actividad física aeróbica y acompañarla de algo de ejercicios de fuerza. Muchas veces se piensa que los ejercicios de fuerza no son beneficiosos, y está totalmente demostrado que además de la actividad física aeróbica, es fundamental reforzar con ejercicios de fuerza. Una cosa que a mí me resulta muy sencillo, porque muchas veces, nada, las pacientes me dicen, salgo a caminar. Fantástico, salimos a caminar. ¿Con quién? ¿Vamos acompañada? ¿Vamos sola? ¿Qué hacemos? ¿A qué ritmo? No, voy rápido. ¿Qué es rápido? Una indicación que es sencilla y que lo podemos hacer ya desde la primera consulta, una velocidad que uno pueda hablar, pero que no puede ir charlando. Entonces yo generalmente les digo, bueno, a ver, ¿con quién vas? Voy con mi vecina, fantástico. Pero vos, si podés ir charlando, es porque tenés capacidad para ir caminando bastante más rápido. Entonces, charlen los primeros 5 minutos, entren en calor, y después tienen que ir a una velocidad que si alguien te pregunta algo, podés hablar, no es que te falta el aire, pero no podés ir charlando. Y después los últimos 5 minutos se vuelven a poner al día, o si no se juntan en otra situación, pero para que el ejercicio me ayude en la prevención o en el tratamiento para la diabetes, es fundamental que sea de una intensidad moderada. Y la intensidad moderada, una forma sencilla de transmitirla, es explicarles esto, una velocidad a la cual uno puede hablar, pero no puede ir charlando. Y lo otro que la mayoría de mis pacientes no se van de mi consultorio si no se los doy, es el plato saludable. Obviamente la derivación a la nutricionista y el tratamiento en equipo, el trabajo multidisciplinario es fundamental, pero ya de entrada poder ir diciendo que lo que deberíamos comer es esto, no por tener diabetes, sino porque esta es la alimentación saludable que todos debemos tener. Repito, con la gran prevalencia que tenemos de sobrepeso y obesidad, el planteo del plato saludable para todo el mundo es indispensable que lo hagamos, y es algo sencillo, mitad del plato de verdura, un cuartito de almidones, y ahí entran dentro de las verduras papa, batata, choclo, el pan, el arroz, los fideos. No tengo problema que comamos arroz, mejor si es integral, pero siempre un cuartito del plato. No guardarlo todo para el fin de semana y me como 2 platos de fideos. Entonces, las estrategias, y este es un punto que es fundamental, que nosotros, primer consulta, la indicación y darle el plato saludable es algo que es sencillo, además de las 3 frutas por día. Y otra cosa que es muy importante, como les decía, Ana estaba súper angustiada, tenía miedo, la madre tenía complicaciones o había tenido complicaciones por su diabetes, y en realidad explicarles que esto es una patología, que podemos tener grandes beneficios con los cambios de estilo de vida, es fundamental. Explicarle que no necesariamente las personas con diabetes tienen que complicarse.
no necesariamente nos tiene que ir mal, pero es fundamental que trabajemos en equipo y los pacientes como parte activa del tratamiento. No sé si tienen alguna... No, perfecto, perfecto. Ahí no sé si lo que estás viendo en la presentación puedes leer el chat o no, pero bueno, básicamente no. comentaron eso. La mayoría contestó pedir la prueba de tolerancia a la glucosa y bueno, recomendar la actividad física, interconsulta con nutricionista, mantener un peso adecuado como conductas. Creo que estas primeras aproximaciones con las personas que tienen, ya sea un diagnóstico reciente, ya sea que vienen por una glucemia ligeramente elevada, o porque vienen porque tienen sobrepeso, obesidad, o porque alguien les dijo que tenían que tener un control clínico, es un momento indispensable que no tenemos que perder. Muchas veces, a ver, la gente no quiere hablar del peso, y esto es algo que cada vez más desde las sociedades científicas y desde de la patología de la obesidad se está planteando que no se importa tanto la balanza, sino el asunto de movernos, de comer bien, y de todos estos otros factores de riesgo que estamos teniendo, independientemente de el peso en sí, porque es un tema muy álgido, un tema que tiene mucho estigma, la balanza en sí. Entonces, por ahí el perímetro de cintura es un parámetro importante a tener en cuenta, y que siempre profundizar en que no es una cuestión estética, que es una cuestión de salud. El tema de tener sobrepeso o obesidad no lo tenemos que abordar porque no está de moda o porque se usa estar flaco, sino porque tiene consecuencias en nuestra salud. Bien, bien. Ale, antes que pases, ahí pregunta alguien, Marila Privitera, si usaría en esta paciente metformina a dosis bajas. La indicación de metformina, igual ya vamos a ver después un poquito de tratamiento. La verdad es que la indicación de metformina está indicada en el diagnóstico ya hecho de diabetes. Hay algunas situaciones específicas en las cuales se recomienda que puede usarse metformina, pero, por ejemplo, en Ana, el diagnóstico de ovario poliquístico, el uso de la metformina es para lograr la ovulación y lograr el embarazo. Y la indicación actual es suspenderlo luego del primer trimestre de embarazo. Vemos muchas veces pacientes que tienen insulinoresistencia, que otra cosa importante, no es necesario, fíjense que el diagnóstico yo nunca lo hago con insulina. Yo el diagnóstico de diabetes lo hago con la glucemia, y el diagnóstico de insulinoresistencia yo ya lo estoy pensando como, digamos, un mecanismo fisiopatológico de por qué tengo esa glucemia elevada, pero no requiero dosar insulina. Y este dosaje de insulina que muchas veces vemos motiva que mediquemos con metformina, y en realidad, si pensamos mecanismo de acción de metformina, ya lo demostró el DPP4 y la proyección de DPP4 10 años después, que lo que más previene la progresión en prediabetes a diabetes es la actividad física y la alimentación saludable. Entonces, el uso de metformina en estos pacientes no estaría indicado. Sí fue una indicación en el caso de ovario poliquístico, pero que deberíamos suspenderlo luego del primer trimestre de embarazo. Pregunta casi por la obesidad, digamos, como refuerza la idea o no, tampoco. Pero la metformina no es una medicación para bajar de peso. Tenemos medicaciones específicas que están aprobadas. Dentro de estas medicaciones tenemos el orlistat, fentermina, se me fue el... Bupropión. El bupropión, y liraglutide, que es lo que está aprobado acá en la Argentina. En otros lugares del mundo también está aprobado semaglutide para la obesidad, acá en la Argentina todavía no, sí como tratamiento de diabetes, pero en realidad metformina no es una medicación que que haya demostrado que tenga un efecto beneficioso en el peso, cuando uno lo piensa, no para diabetes, sino para peso. Entonces, no tiene indicación de metformina. Metformina muchas veces genera intolerancia digestiva, pero no, por ahí podrían bajar de peso por esta situación, pero no es una medicación que esté
autorizada para tratamiento de sobrepeso obesidad. No sé si alguna otra... Perfecto, perfecto. No, por ahora ningún otro comentario. Bueno, el segundo caso, vino Pedro, y él consulta, a ver, es un paciente que yo ya conocía, que hace años que le hago el seguimiento, contador, tiene 40 años, tiene antecedentes de diabetes tipo 2, de 5 años de evolución, y viene a la consulta por su control de rutina, totalmente asintomático. Pedro, entonces, tiene diagnóstico a los 35 años, en el contexto de obesidad, además es hipertenso y dislipidémico, está con metformina 2 veces al día, enalapril, rosuvastatina, es ex-tabaquista y toma alcohol solamente en forma social los fines de semana, y realiza actividad física 3 veces por semana, funcional, lo tolera perfectamente, es asintomático y cumple parcialmente el plan alimentario. Siempre tuvo una historia de tener buenos controles. Entonces, bueno, vengo a visitarla porque en realidad yo estoy muy bien, me siento bien, no tengo síntomas, interrogo y la verdad es que, nada, es porque necesito la receta. Cada tanto tengo que renovar el plan. Me controlo la glucemia de vez en cuando, no tiene por ahí una indicación, la última hemoglobina había sido de 6,5, entonces el planteo es, bueno, nada, vengo sobre todo a renovar el plan que muchas veces nos pasa. Tiene un peso de 78,6, un índice de masa corporal de 28,8, una cintura de 100, está normotenso, los pulsos periféricos están presentes, simétricos, al examen físico estamos con el abdomen bien, tiene un borde hepático palpable, pero la verdad es que totalmente indoloro, un examen de pies sin lesiones, la verdad que es un paciente que tiene sus estudios, en realidad ya lleva un poco más de un año de hacerse estudios, pero que viene, nada, como hacer una visita social, a decir, bueno, necesito esto, el formulario, que muchas veces no, o la receta nada más. Bueno, gran punto acá es decir, bueno, ¿qué hacemos con Pedro? Planteo que como es muy adherente, logró los cambios de estilo de vida, él tenía obesidad y bajó, ahora tiene sobrepeso, y si yo pienso en mi objetivo como médico, con que baje el 10% estoy fantástico, ¿sí? Entonces decimos, bueno, mantengamos las indicaciones y que regrese a la consulta 6 meses, ¿sí? En 6 meses yo te renuevo el plan, cuando tengas que volver a renovar, vení, y veamos cómo te sentís. O por ahí, en este tipo de personas es importante revisar algunos puntos más que importantes en los diabéticos tipo 2. Fundamental, que ya un poco Celina nos había comentado, la toma de decisiones en el paciente, pero centrada en el paciente. Siempre nuestros objetivos de control tienen que ser prevenir las complicaciones y que tenga una muy buena calidad de vida. Y ver cuáles son las características de este paciente. ¿Cuál es su estilo de vida actual? ¿Qué comorbilidades tiene? Si tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, hemoglobina glicosilada. Ver temas como la motivación, la depresión, cómo está con su trabajo. Esto es un tema que no debemos dejar de lado. Considerar factores específicos que pueden impactar en el tratamiento que vamos a hacer. Por ahí el tema de presencia de hipoglucemias, que por estar con metformina, por ahí en él no tengo mucho riesgo, efectos secundarios de la medicación, si la metformina le cae bien, yo sé que es la mejor medicación, pero en realidad este paciente no me la tolera, y bueno, tendremos que, por más de saber que es el primer escalón, y es lo que está habitualmente indicado, muchas veces tenemos pacientes que no toleran, y en vez de darle algo para la dispepsia, algo para la diarrea, o que lo aguante, que cada 2 por 3 tenga episodios de diarrea, ¿sí? Ver que interrogar y a lo mejor hacer una prueba terapéutica y la metformina es lo que le está generando el problema. Ver el tema de la complejidad de la medicación, como se la estoy indicando, ¿sí? Elección del régimen para ver que él siga manteniendo lo que tiene que hacer. Y es muy importante que estas decisiones las
tomemos con el paciente no tiene que ser una persona que está allá recibiendo mis indicaciones, el paciente tiene que ser parte del tratamiento, porque de esta forma, al empoderarlo a los pacientes, logramos muchos mejores resultados. Acordar un plan de acción que sea específico, medible, a ver cuánto hay que bajar de peso, cuánto es la hemoglobina, y el paciente tiene que saber cuánto es la hemoglobina que tiene que tener, cuánto es el colesterol LDL que tiene que tener, cuánto es el valor de presión que tiene que tener. Hay que involucrarlos a los pacientes, porque ellos pueden participar activamente y esto hace que el tratamiento sea mejor. Una cuestión importantísima es poner metas realistas, sobre todo en diabéticos tipo 2, que uno de los grandes objetivos es la pérdida de peso. Si el paciente pesa 140 kilos, yo no puedo plantearle que porque mide 1,70 tiene que pesar 80. A ver, si pesa 140 kilos, debemos proponernos primero bajar el 5% del peso, manejarlo con plan de alimentación, con actividad física, buscar un equipo de trabajo, buscar profes que sepan de qué se trata todo esto, además de nutricionistas involucradas. Y que sea limitado en el tiempo. A ver, no, bueno, vuelva después, en algún momento. Entonces, tenemos que poner cosas bien medibles, objetivas, realistas. Luego de hacer este plan de acción, revisar si lo que hemos hecho está bien o no, porque si no tenemos los objetivos que estamos buscando, tendremos que reiniciar este círculo para volver a ponernos en marcha. Entonces, establecer el diálogo con el paciente y el entorno, involucrar a la familia, está demostrado que los planes de tratamiento en colaboración y con cambio de estilo saludable pueden mejorar significativamente los resultados. No tiene que hacer un plan de alimentación o una dieta por ser diabético para el diabético, sino involucrar a la familia, todos deben comer saludable. El paciente tiene que tener un rol activo en esta toma de decisiones diarias, ¿sí? Y me pareció importante traer, si bien parecen muchas cosas, vamos a hacer cosas muy puntuales, ¿qué cosas no podemos dejar pasar en la consulta con nuestros pacientes con diabetes tipo 2? Obviamente, la historia, en qué características se dio cuando hizo el debut de diabetes. Si yo pienso que tengo un paciente de 60 años que debutó a los 55 con síntomas, con pérdida de peso, o con un evento cardiovascular, o con poliuria, polidipsia, ¿no? A lo mejor no llegó a ser muy marcado, pero que tenía síntomas con una disminución de la agudeza visual. Yo tengo que pensar que ese paciente diabético tipo 2 es diabético de hace mucho más años que los 5 años en los cuales o que alguien le hizo el diagnóstico. Entonces es muy importante el tema de las características de la edad, si tuvo síntomas, en qué contexto se hizo el diagnóstico de diabetes. Revisar los tratamientos previos, muchas veces nos pasa que seguimos insistiendo, vuelvo al tema, la metformina a mí personalmente me encanta, pero hay veces que la metformina no la toleramos, no, pero le voy a dar esta otra marca que ahora, y bueno, creo que escuchar al paciente que habrá medicación que no tolera, habrá medicación que no puede mantener en el tiempo por costos, bueno, todas estas cosas es muy importante. La historia familiar, porque obviamente influye, y también influye en cómo el paciente puede, digamos, adherir y pensar en la proyección de esa persona con diabetes. Si tenemos una historia familiar muy fuerte, con muchas complicaciones, es un paciente temeroso, que cuando me ponen insulina, o cuando le pusieron insulina a mi mamá, fue cuando se quedó ciega. Bueno, todas estas cosas es importante, porque es muy posible que en algún momento podamos requerir insulina, y estos planteos de muchas veces, este mito de ponemos insulina y nos va mal, tenemos que empezar a desterrarlo. Ver las comorbilidades, este paciente, yo les comentaba que tenía un hígado palpable, no es lo mismo que paciente que tenga esteatosis hepática o no. Hoy por hoy el hígado graso o esteatosis hepática es una de las causas más importantes de cirrosis hepática, incluso no, por ahí nosotros acá lo vemos menos o lo buscamos menos, pero hay que tener en cuenta que pasa a ser de rutina una ecografía abdominal en pacientes obesos diabéticos tipo 2, y además de hacer la medición de las enzimas hepáticas, aunque no estén elevadas, hacer mediciones como puede ser algunos
algunos scores de riesgo de fibrosis, como el FIB4, que lo que necesitamos solamente es plaquetas, GOT, GPT, la edad del paciente, y me puede dar probabilidad de riesgo para hacer una derivación oportuna. Si tiene los antecedentes de hipertensión, de dislipidemia, esto mínimo una vez al año, complicaciones micro o macrovasculares, la presencia o no de hipoglucemia, que ahí Celina habló, y que los pacientes con diabetes tipo 2 también son propensos a hipoglucemia, y que sabemos que en los pacientes tipo 2 los episodios de hipoglucemia conllevan un riesgo cardiovascular elevado. La visita al odontólogo, por lo menos una vez al año, el fondo de ojo una vez al año, y visitas eventualmente a diferentes especialistas. El tema de cuáles son los patrones de alimentación, ¿sí? En pacientes, bueno, ya habló Celina de conteo de hidrato de carbono. Una cosa que es muy importante y que también se ve muy frecuentemente y que conlleva a obesidad y a descontrol de la glucemia son las alteraciones del sueño. Las personas con alteraciones del sueño, punto número 1, es importante esta parte de ronquidos, apneas, para hacer una derivación oportuna y en búsqueda de síndrome de apneas obstructivas del sueño. Y además, cuando el paciente no descansa bien, aunque, a ver, dos cosas importantes. Uno, el SOAS, las apneas obstructivas del sueño, que requieren tratamiento porque conllevan a mayor mortalidad. Y el otro tema es que una persona que no descansa bien, a lo mejor porque tiene malos hábitos, no porque hace apnea, es una persona que durante el día generalmente puede estar más cansada, y una de las cosas que se ve habitualmente en este tipo de personas es que comen más para mantenerse durante el día más activas. Entonces es importante el tema de la higiene del sueño. Ver el asunto de cuál es la medicación habitual, si realmente la está consumiendo o no. Por ahí muchas veces la indicación es metformina, almuerzo y cena, pero es que yo no ceno. Yo me tomo el café con leche con 2 tostadas, no ceno, entonces no la tomo, porque la metformina es para compensar la cena. No. Revisar ese tema. Muchas veces revisar, ahí, no sé, piden una receta cada 2 meses y no les alcanza. Entonces se deben olvidar muchos remedios, ¿sí? Y en pacientes que además están polimedicados, estas son cosas también a tener en cuenta. La intolerancia a los remedios, si usa medicina alternativa, porque por ahí no nos lo dicen, pero en realidad me dijo mi vecina que tomando el té de, no sé, de chañar va a bajar la glucemia, entonces tenemos que abandonar la medicación, ¿sí? Y otra cosa, si bien ahora con el tema COVID hemos estado estamos como mucho más pendientes, durante años nos hemos olvidado que las personas adultas también tienen que vacunarse. Entonces, las vacunas de la antigripal, una vez al año, la vacuna de la neumonía, debemos tener que todos nuestros pacientes con diabetes tienen que estar vacunados, y el esquema de vacunación es la Neumo 23 y la polisacárida 13. Las 2 vacunas tenemos que tenerlas mínimo una vez en la vida, y después de los 65 años, la revacunación. El uso de tecnología, hay que tener en cuenta que muchos pacientes, por ahí el uso del automonitoreo puede o no ser necesario, y esto es algo que no necesitan, depende el esquema de tratamiento que puedan estar requiriendo, es si van a necesitar o no el asunto del automonitoreo. Y en cuanto a nuestro examen físico, pesarlo, medirlo, la toma de la presión, el tema de la hipotensión ortostática, pensar que muchas veces estos pacientes, y como hablaba Celina, el tema de las complicaciones macrovasculares, tenemos que ir a buscarlas, muchas veces pueden ser asintomáticos, entonces no debemos olvidarnos de la toma de la presión en la posición sentado y acostado, ver en búsqueda de la hipotensión ortostática. El examen de ojo, derivarlo al especialista una vez al año por lo menos. El examen de tiroides, sobre todo esto se refiere un poco más a
diabetes tipo 1, que deberíamos hacer el screening una vez al año para patología tiroidea, que muchas veces se puede asociar, pero hacer la palpación y buscar y tener en cuenta la patología tiroidea, que también es muy frecuente. El examen de la piel, búsqueda de acantosis nigricans, lo que mostró muy bien Celina, el tema de los sitios de colocación, si es que usan insulina, ¿sí? Y otra cosa muy importante en cuanto a la examinación de la piel es el asunto de el examen de los pies, y acá entra en el examen de los pies, más allá de la sensibilidad, el diapasón, monofilamento, también buscar, porque muchas veces son pacientes que tienen alterada la sensibilidad y no se dan cuenta, no llegan, es gente grande que por ahí, por el mismo peso, no llega a observarse en forma adecuada los pies, y esto me lleva a tener problemas y lesiones en los pies, ¿sí? También el tema de screening de depresión, ansiedad o desórdenes de la alimentación, y ver el estado general. La hemoglobina glicosilada por lo menos deberíamos tenerlo mínimo cada 6 meses. En pacientes que están muy bien controlados, que logramos los objetivos, y ya vamos a ver un poquito de qué van a depender estos objetivos, deberíamos tener por lo menos mínimo, si está en objetivo menos de 6,5, 2 veces al año la hemoglobina glicosilada. Lo óptimo es cada 3-4 meses tener hemoglobina glicosilada. Y por lo menos una vez al año el perfil lipídico, incluyendo colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Recordar que siempre nuestro objetivo inicial es el LDL, es lo que ha demostrado que disminuir LDL es lo que disminuye mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares. Las enzimas hepáticas, como le decía, salir a buscar esteatosis hepática, hígado graso, en este tipo de pacientes, que es algo muy frecuente y que vamos a empezar a ver cada vez más complicaciones por este tema. La creatinina, y de esta forma, sin medir el clearance, como hacía Celina, y ya les explicó ella muy bien, la albuminuria, ¿sí? Para ver la función renal. En el caso de pacientes que usen metformina, deberíamos tener dosaje de vitamina B12, porque está asociado el uso de metformina con el déficit de B12. Y en pacientes que usen IECA o ARA2 o diuréticos, también tener en cuenta que debemos observar cómo está el ionograma, básicamente el nivel de potasio. Y un poco para ver esto, si bien siempre históricamente hablamos de la hemoglobina glicosilada con valores por ahí menores a 7, saber que en personas con diabetes tipo 2 no solamente tenemos que tener en cuenta el valor de hemoglobina, sino que el objetivo de hemoglobina que vamos a tener va a depender un poco de la situación, las comorbilidades, cómo está ese paciente. Entonces vamos a ser menos estrictos si hay riesgo potencial de hipoglucemia, si la enfermedad lleva mucho más tiempo, si la expectativa de vida es muy corta, en realidad vamos a ser si es más corta vamos a ser menos exigentes, si tiene comorbilidades importantes vamos a ser menos exigentes, si hay complicaciones vasculares establecidas vamos a ser menos exigentes. Preferencia del paciente, de todas formas yo creo que si bien es charlable, creo que es nuestra responsabilidad explicar las situaciones y por qué tenemos que tener un buen control metabólico, y recursos y soporte del sistema de salud, que muchas veces podemos hacer cosas ahí y otras no. Entonces, en este paciente, la analítica completa, con el perfil lipídico, la función hepática, el tema de la función renal es fundamental. El examen físico completo con examen de pies, ver los pulsos periféricos, buscar soplos, buscar ver cómo están los pulsos en general. Eventualmente estudios cardiológicos, si vemos que requiere, acuérdense que era un paciente hipertenso, dislipidémico. La evaluación oftalmológica, que debe estar mínimo una vez al año. Revisar el carnet de vacunación, y esto es algo que muchas veces, o por lo menos antes nos olvidábamos más, cada vez lo tenemos como más en cuenta con esto de vacunación de COVID. No solamente es vacuna de COVID, sino es la doble bacteriana,
es la vacuna de la neumocóxica, la vacuna de la gripe, y la evaluación de función renal, y son cosas que mínimamente tenemos que estar haciendo una vez al año. No sé si hay comentarios o algo. A ver, ahí veo si alguien pregunta algo. No, Lo que es increíble es que vos presentás el caso clínico y parecía como que no había mucho para hacerle a ese paciente porque estaba bien controlado. Ahora para decirle, bueno, lo veo entre 6 meses, está todo bien. Pero bueno, es como tener el checklist de todo esto en la cabeza para que uno no se le vaya escapando. creo que en parte, a ver, yo por ahí lo que intento hacer es, yo les digo, lo vamos a prorratear en el año, de manera que, porque si va el paciente y le pedimos todas las cosas por ahí todas juntas, en realidad, con lo engorroso que es conseguir cosas, le cuesta, pero por ahí uno organizarse en la historia clínica y ver de cuándo es el fondo de ojo, de cuándo tenemos la relación albúmina-creatinina, cuándo le hicimos el examen de piel, es fundamental. En parte, si tenemos un paciente que por ahí tiene sensibilidad conservada, pulsos conservados, podemos espaciarlo, pero si no, muchas veces es muy buena conducta sacarle los zapatos a los pacientes y revisarle los pies. Yo considero que es una muy buena estrategia educativa sobre todo, porque el paciente sabe que a mí los pies me interesan un montón. Entonces, debe ser importante. Si yo le pido que se saque los zapatos, más allá de que si además tengo un pie de riesgo, hacemos educación, pero en realidad mis pacientes llegan y me dicen, me saco los zapatos, porque saben que para mí los pies son muy importantes, y los miro siempre. Con respecto a la rosuvastatina de 20, que acá había una pregunta de Mariela, en realidad este es un paciente que, bueno, ya lo vamos a ver, no les puse riesgo cardiovascular por el tiempo, pero es un paciente que es de alto riesgo, es paciente diabético, hipertenso, con sobrepeso, no les puse analítica, pero en este paciente nosotros tenemos que pensar en los pacientes diabéticos tipo 2 que son de muy alto riesgo, y tenemos que ser intensivos con el tratamiento con las estatinas. Lo que ha demostrado disminuir mortalidad cardiovascular es el uso de estatinas. ¿Qué es lo que te comiste? Y en los pacientes diabéticos tipo 2, con otras comorbilidades, la indicación de la rosuvastatina de 20 es como la indicación de entrada sin evento cardiovascular. Muchas veces nos da un poquito de miedo. La verdad que yo tengo que admitir que no sé si me gusta mucho dar una rosuvastatina o una atorvastatina de 40, pero en realidad la indicación cardiovascular es hacer estatinas de moderada intensidad a alta intensidad. Estos pacientes son de alto riesgo. Después vino Juan. Juan, la idea, él tiene 60 años, él quería ordenar su alimentación y bajar de peso. Y en realidad lo que le hizo un poco de ruido es que él había estado charlando con sus amigos y que le habían dicho que lo notaban que se cansaba mucho, que al correr, que antes como tenía mejor estado físico. Y él reconoce que muchas veces le falta el aliento y frente a cosas que antes no le pasaba. A veces, cuando uno lo interroga más profundamente, dice, ¿cómo duerme? No, hay veces que me despierto mal, porque estoy como, no sé, como estoy tan pasado de vueltas con el trabajo, tan nervioso, nada, debo tener pesadillas y me despierto. ¿Sí? ¿Alguna vez has sentido un poco de taquicardia, pero muy de vez en cuando? ¿Sí? Y que los días que están más húmedos él siente que retiene líquido. Como antecedentes, bueno, no come muy bien, saltea las comidas, toma alcohol 4 veces a la semana, cerveza, vino, vida sedentaria porque tiene tareas administrativas, el máximo peso que ha tenido es el de ahora, no sabe cuánto había pesado antes, es hipertenso desde los 48 años, también toma enalapril, no realizó estudios cardiológicos en los últimos 5 años y está en tratamiento con metformina y vildagliptina. Y además el padre tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2 y había tenido un infarto a los 59 años.
Al examen físico tenía un índice de masa corporal de casi 38, un perímetro de cintura elevado, una frecuencia cardíaca que estaba bastante bien, de 88, sí una glucemia de 169 con hemoglobina de 7,9, y tenía un LDL de 112 y unos triglicéridos de 212. La verdad es que no sé por ahí qué piensan de este paciente, que no voy a mentir que me olvidé el nombre, Juan. Pero bueno, como habíamos hablado recién y como también dijo Celina, la verdad es que los pacientes con diabetes, ayer lo veía en una presentación, a ver, no se mueren por diabetes, se mueren por las complicaciones, sobre todo macrovasculares, ¿sí? Los pacientes con diabetes tipo 2 fallecen y la mortalidad es principalmente por enfermedad coronaria, enfermedad macrovascular, pero principalmente enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces, en Juan, que en realidad vuelve a lo mismo, a lo mejor estaba un poco preocupado, la verdad es que si yo lo pienso, Juan es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Yo lo que estoy sospechando en este caso es que Juan tiene una insuficiencia cardíaca, básicamente, que habrá que ver cuál será la causa de esta insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si lo más seguro es que sea de origen aterosclerótico. Y esto en parte en Juan, más allá de que tenemos que, en todas las personas con diabetes tipo 2, las tenemos que pensar como de muy alto riesgo cardiovascular, de alto o muy alto riesgo cardiovascular, esto por eso es que decíamos de la rosuvastatina, tanto para la interpretación de los síntomas, que muchas veces no los tenemos y el paciente puede consultar por un dolor abdominal. Si bien esto, o por lo menos yo en la facu, era que siempre nos lo decían, yo decía, ¿qué tanto será? No, es muy frecuente, ¿sí? Porque debemos realizar los estudios complementarios que correspondan. Y es fundamental el tomarse el tiempo de interrogar al paciente, el examen físico completo, pulsos periféricos, auscultación de soplos, auscultación cardíaca, el pedido del electro, del ecodoppler, de la ergometría, de los ecodopplers de vasos carotídeos. Este es un paciente que no podemos dejar de prestarle muchísima atención, ¿sí? Es un paciente, repito, los pacientes con diabetes tipo 2 son de altísimo riesgo cardiovascular y tenemos que tener pensado el evento cardiovascular todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que no dejar de prestarle atención, y si el colesterol bajó y tenemos un LDL de 90, mantener la estatina, así como hablábamos recién, hablaba Serena de la insulina, que aunque tenga un valor normal hay que ponerse la insulina igual. Estos pacientes con valores que muchas veces logramos objetivos, hemos logrado los objetivos por el tratamiento que estamos instaurando. Entonces no es cuestión de darle la estatina para que bajen el colesterol y después suspendérsela. Y una cosa que en realidad acá un pequeño recordatorio, que los diagnósticos para insuficiencia cardíaca con un criterio mayor, como puede ser estos síntomas que podría corresponder a una disnea paroxística nocturna, una disnea de esfuerzo que él refería, y un probable edema de miembros inferiores, podemos hacer diagnóstico más allá de que hay que hacer todos los estudios complementarios de insuficiencia cardíaca. Y un poco, ya también por el tiempo, que quería como proponerles y que revisáramos algunos temas de los tratamientos en este tipo de pacientes. Siempre el plan de alimentación, el ejercicio, es fundamental y es la base de todo lo que tenemos que hacer, la derivación a la nutricionista, lo que le decía, el plato saludable. Las bases, manejo glucémico, manejo de la presión arterial, de los lípidos, y sobre todo, y cada vez más, el manejo de la medicación pensándolo en pacientes de alto riesgo cardiovascular y que tengan beneficios renales. Esto igual yo se los voy a dejar, nada, 2 segundos, recordarles el amplio abanico que tenemos de medicación antidiabética, ya sea oral o inyectable, pero que no son insulinas, como la metformina. Acá el mayor tema es la intolerancia digestiva, disminuye la producción hepática de glucosa, las sulfonilureas, si bien en este cuadrito yo tenía puesto la glibenclamida, pero bueno, la idea es que la glibenclamida desaparezca totalmente por el altísimo riesgo de hipoglucemia, ya está desaconsejada a todo nivel.
glimeprida y glicacida son las más seguras. Tener en cuenta que pueden producir hipoglucemias, aumento de peso, obviamente está contraindicada en diabetes tipo 1, hepatopatías, insuficiencia renal. Inhibidores de la alfa-glucosidasa que no se comercializan en la Argentina, había, pero ya dejaron de estar. Yo hace muchos años que hago diabetes y nunca las he usado. Tiazolidindionas con el uso de la pioglitazona, que tiene como mecanismo de acción la activación de los receptores PPAR gamma, disminuye la insulina resistencia, es muy bueno. El tema es el aumento de peso y la insuficiencia cardíaca, que es un tema muy importante a tener en cuenta. No genera hipoglucemias, es segura, se propone en esteatosis hepática, pero mucho cuidado con el tema cardiovascular y el riesgo de fracturas que ha sido descrito sobre todo en mujeres, y también hubo algún aviso en cuanto a cáncer de vejiga. Nataglinida, repaglinida, que son de la familia o actúan en forma similar a las sulfonilureas, nada más que tienen una unión al receptor mucho más rápido. Entonces lo que se propone es que para compensar la hiperglucemia de las comidas, y los grandes nuevos remedios que estamos teniendo y que son de uso habitual, los de PP4, sitagliptina, linagliptina, teneligliptina, vilda y saxa, que inhiben a la enzima de PP4, que lo que hace es que entonces aumenta la vida media del GLP-1 propio de los pacientes. Los SGLT2, empaglifosina, DAPA y canaglifosina, que lo que son inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, y esto hace que generen glucosuria y tienen grandes beneficios, principalmente a nivel cardiovascular y a nivel renal. Los beneficios de esto, bueno, la reducción de peso y tener en cuenta las infecciones urinarias o infecciones genitales que se pueden dar en estos pacientes, pero que en líneas generales, si uno elige bien a los pacientes, no tenemos mayores problemas. Y los análogos de GLP-1, exenatide, liraglutide de acción más corta, exenatide LAR, semaglutide y dulaglutide de acción larga, son agonistas del receptor de GLP-1, estimulan la secreción de insulina, inhiben la secreción de glucagón, y el gran efecto que tienen es la disminución del apetito, con lo que nos ayuda muchísimo a la pérdida de peso, y es lo que yo les comentaba recién, que el liraglutide está aprobada en la Argentina para tratamiento de sobrepeso, de obesidad, y semaglutide también en otros lugares del mundo está aprobada para obesidad. ¿Sí? Los efectos adversos gastrointestinales y también con demostrados beneficios cardiovasculares. Entonces, ¿por qué este pequeño repaso? Porque en realidad cuando uno ve las guías actuales de tratamiento de diabetes, ya no se enfoca tanto como nos enfocábamos tantos en bajar la hemoglobina glicosilada o en ir como titulando según, bueno, agreguemos esto, agreguemos aquello. Ahora el cambio ha sido como muy importante, y lo primero que tenemos que ver es la situación de ese paciente, el tema de las comorbilidades. Entonces, siempre la metformina, los cambios de estilo de vida son fundamentales como tratamiento inicial, pero en aquellas personas con alto riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, ya cambiamos totalmente el enfoque de lo que vamos a hacer en estos pacientes. Entonces, en pacientes con alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, la idea es que podamos, luego de metformina, poder asociar GLP-1, análogo de GLP-1 o CGLT2 con probado beneficio cardiovascular, y luego si sigue la hemoglobina glicosilada por arriba del valor objetivo que lo pusimos según las comorbilidades y según las características específicas del paciente, iremos asociando ya sea GLP-1, CGLT2, lo que no teníamos, tener mucho cuidado con las tiazolidindionas, porque en caso de insuficiencia cardíaca obviamente no está indicada. Insuficiencia cardíaca, luego de metformina la indicación precisa sería análogos de inhibidores de CGLT2, ¿sí? Con beneficio. Se ha visto incluso hoy por hoy la indicación de estos fármacos es en pacientes sin diabetes con insuficiencia cardíaca. Y lo otro que también por ahí nos cambió a nosotros mucho el paradigma fue los pacientes con alteración de la función renal. Entonces,
preferentemente en pacientes que tengan alteración de la función renal, vamos a estar prefiriendo inhibidores de SGLT2 como tratamiento, incluso pensando que en pacientes con alteración de la función renal, con disminución del filtrado glomerular, vamos a tener que disminuir dosis o suspender metformina. Esto es con alto riesgo cardiovascular. En pacientes con bajo riesgo cardiovascular o sin riesgo cardiovascular, por ahí lo que tendremos que ver es esto. Igual esta presentación se las dejo. Cuando tenemos la necesidad de prevenir hipoglucemias, a lo mejor personas frágiles, adultos mayores, en los cuales una de las cosas fundamentales es que esa persona no tenga hipoglucemias. Entonces, luego de metformina, lo que podríamos estar pensando es DPP4, que son muy seguros, no generan hipoglucemias y se toleran muy bien, análogos de GLP-1, CGLT2, pero acá tendremos que tener en cuenta si es un adulto mayor o si cómo está el tema de la volemia, y las tiazolidinionas como segundo nivel de tratamiento luego de la metformina. Y con respecto, bueno, para evitar las hipoglucemias, con respecto a las insulinas que han demostrado menor riesgo de hipoglucemia, es degludec-glargina U3, o degludec o glargina U300, y luego las que tienen más riesgo de hipoglucemia es glargina U100, Detemir, y la de mayor riesgo es NPH. Y si nuestro enfoque va a ser pacientes muy obesos o que queremos lograr la pérdida de peso, preferentemente la idea sería asociar análogos de GLP-1, ¿sí? Básicamente los que tienen más evidencia en la pérdida de peso es semaglutide, seguido de liraglutide, dulaglutide, exenatide y lixisenatide. Y me fui a buscar porque la verdad que estas son las guías internacionales, entonces uno dice, bueno, nuestras nuevas guías, porque aparte son bastante nuevas, piensan lo mismo, básicamente sí. El tema del inicio del tratamiento siempre con metformina, y en caso de contraindicación, iniciar siempre las sulfonilureas quedan un poquito más relegadas, pero los de DPP4, según las características clínicas y preferencias por el perfil de seguridad y costo. Entonces que muchas veces a nivel estatal lo que contamos es con sulfonilureas y metformina, pero creo que también es parte de nosotros como profesionales lograr que tengamos estas herramientas que están planteadas en nuestras guías nacionales como parte del tratamiento. Incluso en el caso, bueno, de un segundo escalón, si luego de iniciar metformina a los 3-6 meses no se alcanza la meta, sumar otro antidiabético oral, como sulfonilureas, DPP4, rapaglinida, pioglitazona, y ir agregando en forma escalonada los antidiabéticos orales. Pero, como cosa importante, me parecía tener en cuenta no asociar sulfonilurea más repaglinida, ni sulfonilurea con insulina. Repaglinida con insulina, básicamente porque sulfonilurea y repaglinida estarían actuando en el mismo lugar de acción, y porque sulfonilurea con insulina, en realidad, si yo ya estoy requiriendo insulina, no debería tener la necesidad de sulfonilurea. Y tampoco, que acá no está en las guías argentinas, pero lo que no se debe asociar es DPP4 con GLP-1, ¿sí? Que también estamos hablando que actúan en el mismo nivel de acción. Y me pareció súper importante porque sé que en realidad hay que fomentar los cambios. Nuestras guías nacionales dicen que personas con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida se recomienda también, como las guías internacionales, adicionar un inhibidor de SGLT2. ¿Sí? Entonces, en realidad por ahí las coberturas, ya sean en obras sociales o a nivel público, no están, pero que tenemos que nosotros participar para que estas cosas, ya que están en las guías, deberíamos poder cumplirlas.
No sé si fui ahí un poco rápido por el tiempo. Si quieren después hacemos preguntas. Y lo último que les quería contar era de María, que en realidad María vino las regiones familiares, porque había notado que en el último tiempo había perdido un poco de peso. Realiza el automonitoreo 2 veces por día. Ella es diabética desde de 15 años de evolución, desde los 50. Los familiares refieren que se alimenta bien, pero que ha perdido peso, y que también está un poco decaída e irritable, y que no descansa adecuadamente porque se levanta varias veces a la noche a orinar. Ella había tenido, con el diagnóstico había sido en un contexto de obesidad, es hipertensa, es lipidémica, está con metformina 2 veces por día, glimepirida 4 miligramos, sitagliptina 100 miligramos, además de lenalapril y la rosuvastatina. Había tenido antecedentes de macrosomía, y antes hacía yoga 2 veces por semana, pero que últimamente no tenía como la energía para hacerlo. Y María nos trae este automonitoreo, ¿sí? Que en realidad lo que se ve es que a pesar de la metformina, la glimepirida y la sitagliptina, tiene valores, y muchos que son de este primer horario de la mañana, bastante elevados. No mide muchas veces, ¿sí? Porque mide día por medio, porque ya está con antidiabéticos orales, nunca le habían dicho que mida demasiado, pero vemos que el promedio de glucemia, la glucemia media, es de 197. Bien. Ahí, bueno, yo por el tiempo vamos a ir un poquito más rápido, pero la verdad es que esta paciente de 65 años con este automonitoreo, en ese nivel ya de antidiabéticos orales y con pérdida de peso, es una indicación precisa y absoluta de insulina. Y muchas veces sé que nos pasa que nos da un poco de temor, ¿sí? Hacer el inicio con insulina, pero en realidad tenemos que saber que empezar una insulinoterapia basal en pacientes con diabetes tipo 2, si lo hacemos a dosis baja y lo hacemos en forma progresiva, es una medicación que es totalmente segura, ¿sí? Entonces, la indicación de agregar una insulina basal, ¿sí? Esto, personas, por ejemplo, que en este caso yo sospecho que tiene catabolismo, no sospecho diabéticos tipo 1, ¿sí? Entonces, agregar una insulina basal, ¿sí? Que la idea es que podamos iniciar a una dosis de 0.2, 0.1, 0.2, o una cosa que es muy útil y que, digamos, yo creo que nos sirve bastante para hacer la iniciación, es comenzar con una insulina bedtime. Acá estamos, una insulina basal bedtime, una de 10 unidades podemos hacer directamente, 0,1, 0,2, antes de ir a dormir. Lo que está demostrado científicamente es que dentro de las insulinas basales podemos iniciar con cualquiera, podemos iniciar con NPH. De hecho, la recomendación es de comenzar directamente con NPH. No necesitamos hacer basales de larga duración, pero sí empezar una insulina bedtime antes de irse a dormir, 23 horas es como lo más recomendado. Y como hablamos previamente de empoderar al paciente y de que puede hacer ellos mismos una titulación, si nosotros ponemos un objetivo claro de decir, bueno, valores promedio mayor a 130, de 3 días antes del desayuno, vamos subiendo 2 unidades, una vez por semana o cada 3 días, como dicen las guías. En caso que, a pesar de este esquema, veamos que las glucemias persistan elevadas o la hemoglobina glicosilada persista por arriba de objetivo, podemos plantear el asunto de una insulina bolo, una insulina prandial que podemos iniciar con la comida que sea más importante. Muchas veces la comida más importante no es la comida, no es el almuerzo o en la comida que más comen, hay que identificarlo con el automonitoreo de diabético, ver cómo están los valores postprandiales de las principales comidas para poner un bolo fijo, es lo que hacemos habitualmente en la comida
más importante o que más excursiona la glucemia. Esto de técnicas de aplicación, ya lo habló Celina, me parecía importante, en EPH debemos girar la lapicera entre las palmas de las manos para que las partículas de protamina se disuelvan en toda la lapicera, y luego el asunto de, también una cosa que es de muy buena práctica, es chequear que la aguja no esté tapada o que no haya ningún inconveniente, entonces cargar 2 unidades y disparar con el aplicador como dijo Celina. Y en estos casos es súper importante, si nosotros vamos a insulinizar, que los pacientes deben saber qué es una hipoglucemia. Igual si el paciente está con sulfonilurea, debe conocer, nosotros debemos adelantarnos y no que presente un cuadro de hipoglucemia con el cual se asusta, se siente mal, y por ahí no quiere hacer más lo que lo llevó a tener esta hipoglucemia. ¿Sí? Entonces, como bien dijo Celina, la hipoglucemia la definimos en menos de 70 miligramos de decilitro de glucosa, y yo lo que generé en algún momento fue una pequeña, igual de esto hay un montón en internet, el tema de un papelito que les doy a los pacientes, a aquellos que tengo riesgo de hipoglucemia, ya sean que están con sulfonilurea o que los insulinizo, de darle por escrito qué es lo que debería hacer en caso de una hipoglucemia, ¿sí? Y siempre el concepto de que no comer hasta que se nos pase los síntomas, porque muchas veces demoramos 15 a 20 minutos en sentirnos bien, y durante 15 a 20 minutos los pacientes están comiendo y después tenemos hiperglucemias muy marcadas, aumenta el peso porque hay una ingesta importante de calorías. Entonces, los 15 o 20 gramos de hidratos de carbono simples, luego a los 15 minutos volver a medir si el valor es normal, consumir algo de hidratos de carbono complejos. Y perdón por el tiempo, muchísimas gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias, Alex, muchas gracias. Sí, el tema es complejo y hay como muchas cuestiones para abarcar. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario en el chat o algo. Esperamos un poquito ahí. Creo que está bueno el concepto de esto de que uno no tiene que perder la visión clínica, digamos, a la hora de ver este tipo de pacientes, ¿viste? Porque es como que no es solo diabetes, o sea, pensar que un paciente panvascular con múltiples factores de riesgo y que hay que abarcarlo de un montón de puntos de vista, digamos, no solo conformarse con que tenga la glucemia controlada. Hay que salir de esto de la visión glucocéntrica. En realidad, la glucosa es importante, pero es fundamental todos los otros parámetros que tenemos que controlar, sobre todo el tema, que ahí lo mostró muy bien Celina, el LDL, el tema de la presión arterial, el tema de evitar el hábito tabáquico. Todas estas cosas son fundamentales. Y yo insisto, el tema del hígado cada vez pasa a tener un rol muy importante en este tipo de pacientes. Bien. Sí, sí, sí. Con respecto a las insulinas premezcladas y si son efectivas. Bueno, la verdad es que las insulinas premezcladas tienen su lugar. Generalmente cuando nosotros empezamos a insulinizar a diabéticos tipo 2, empezamos con una dosis bedtime, esto es como lo habitual, y cuando uno ve que esta insulina bedtime, esto que yo les decía, no alcanzamos objetivo, empezamos insulina 10 unidades a la noche antes de irse a dormir, hacemos el automonitoreo glucémico antes del desayuno buscando el objetivo de menos de 130. Logramos este objetivo de menos de 130 y vemos que la hemoglobina glicosilada sigue elevada. Entonces tenemos una hemoglobina glicosilada de 8 con glucemia en ayunas de 110, 120. Bueno, tenemos que pensar que alguna de las comidas excursiona mucho. Podemos en ese caso poner los bolos de insulina rápida, que muchas veces lo que hacemos es un basal plus, que se llama, que un bolo fijo para la comida, para el desayuno, para el almuerzo, siempre, además teniendo en cuenta el valor de glucemia. No, en algunos momentos llegan a hacer conteo de hidratos de carbono los diabéticos tipo 2, pero estamos hablando del inicio. ¿Qué nos pasa? Si nosotros vemos que sistemáticamente pacientes que excursionan
almuerzo y cena, podemos, en vez de hacerle basal y rápida almuerzo y cena, por ahí podemos poner almuerzo y cena una premezcla. ¿Qué es lo malo de las premezclas? Es que vienen con una dosis fija. Entonces es más difícil el maniobrar, por así decirlo, el aumento de insulina solo rápida, de insulina solo prandial, que por ahí uno hace las modificaciones solo de la prandial, porque la basal está adecuada. Entonces eso dificulta un poco, pero muchas veces para los pacientes es mucho más fácil. Porque volvemos al mismo tema que decía Celina, nos han enseñado o tenemos incluido esto que la insulina rápida es de corrección. Entonces, no se toma como la insulina que es prandial para la comida. Entonces, no la colocan porque estoy bien, ¿no? O sea, entonces, en esos casos tienen un muy buen lugar, tener en cuenta que personas que por ahí pueden hacer un manejo de subir o bajar unidades, con las premezclas es más difícil. Simplifica el tratamiento, eso sí, pero es más difícil. Ahí creo que estás leyendo. Sí, Control de glucemia preprandial y hay un valor menor a 70. A ver, en realidad habrá que ver ese valor, porque a ver si lo entiendo bien, si cuando se va a poner la insulina tiene 70. Esa sería la pregunta. Porque acordate que, por lo menos en un primer momento, NPH estamos pensando la bedtime, ¿sí? Bueno, si yo tengo que llega la cena con 70, en realidad el paciente cena y después la insulina se la pone antes de irse a dormir, porque lo que yo estoy tratando de compensar es la hiperglucemia generada por la producción hepática de glucosa que se produce durante la noche, madrugada. Por eso la indicación es tipo 11 de la noche para tratar de compensar la gluconeogénesis hepática, que es uno de los principales mecanismos de insulinoresistencia que tienen los diabéticos tipo 2. Bien, 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 perfecto. A ver, ejemplo, en el caso que yo esté con una dosis determinada, 20 unidades de NPH antes de irse a dormir, lo que me determina la dosis va a ser la glucemia del desayuno del día siguiente. Entonces, el paciente, si tiene valores bajos, por ejemplo, generalmente el objetivo siempre es entre 70 y 130, pero yo personalmente lo que les explico a los pacientes, si tenemos valores de menos de 80, podemos bajar 2 unidades para la noche siguiente, ¿sí? Para evitar la hipoglucemia. Siempre el objetivo es menos de 130, pero por ahí van subiendo la dosis y llegan a un nivel que a lo mejor tienden a estar más bajo. También esto de poder titularse ellos la dosis. Bien, 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 perfecto. Bien. No sé si hay más preguntas, ahí va otra. Sí, la pregabalina se usa sobre todo para hiperglucemia postprandial. De todas formas, yo no sé si Celina está o ya se fue, pero yo personalmente prácticamente no la uso. Salió inicialmente como si comes, te tomás la pastillita, y si no comes no te la tomás. En realidad, no sé si tiene, por lo menos acá en la Argentina, no la usamos tanto. Generalmente lo que tratamos de hacer es durante el día a lo mejor manejarnos con insulinosensibilizadores, con inhibidores de PP4, con metformina, con otras cosas, o con alguna sulfonilurea, que en líneas generales, por lo menos a mí me da como más respuesta una glicacida, una glimepirida, que digamos que una repaglinida cuando come. Es como, tiene un efecto de acción más corto, entonces... no, la verdad es que... Pero sí sería para el manejo solo de la hiperglucemia postprandial. Bien, bien. Creo que lo dijiste un poco también, está un problema del tema de los costos de todos estos medicamentos, sobre todo los últimos y todos, son real. Creo que bueno, un la indicación DPP4... está, pero uno tiene que asegurarse que el paciente también lo pueda comprar, digamos. Tal cual, pero un DPP4 que por ahí se usan un montón, no bajan de los 15.000 pesos. Por ahí la teneligliptina, que es la última que salió y que tiene como menos fuerza así en el laboratorio, es bastante más económica. La teneligliptina
esto fue la última, en un primer momento por ahí no tenía tantos estudios de seguridad cardiovascular, pero que después han ido sumando y casi todos los de PP4 se ven como efecto de clase, es la que es más económica. Pero si uno ve estas asociaciones de metformina más DPP4, la verdad es que están en algo de 15.000 pesos. Claro, claro, sí, sí. Y eso, desborrarme un poco, a lo sumo uno consigue en general obras sociales, llenando formularios todos como paciente crónico, 70% de descuento. 70%, exactamente. ¿Y entra dentro de discapacidad en casos especiales o no? ¿O no entra ahí? No, no hay una diferencia con discapacidad, entra igual al Bien. 70%. Bien, perfecto. Insulina no, insulina al 100. Insulina al 100. Pero, ¿qué es lo que sí pasa? Algunas obras sociales son un poquito menos exigentes, pero el inicio con NPH es como lo básico. De hecho, por ejemplo, PAMI, que por ahí antes tenía algunos análogos como Glargina, ahora 1 año mínimo con NPH para hacer algún cambio con hipoglucemias probadas. ¿Cuál es el tema que tenemos con NPH? NPH tiene un pequeño pico de acción que en realidad puede generar algunas hipoglucemias. En ese caso, después, digamos, esto fundamenta pasar a una insulina glargina. Uno muchas veces se siente más cómodo, más seguro, pero en los estudios de intervención, NPH ha demostrado ser tan efectiva como los análogos sobre todo para la hiperglucemia matinal, para bloquear esto que les decía, la gluconeogénesis hepática. Bien, bien, bien. Em, Ahí hay una pregunta. En un paciente diabético no conocido que llega con hemoglobina glicosilada entre 10 y 11, nunca antes había sido tratado, se inicia de entrada con insulina. A ver, en realidad ese paciente hay que evaluarlo muy bien. Puede ser que te llegue con hemoglobina glicosilada entre 10 y 11, pero no tenga síntomas cardinales. A ver, no tenga pérdida de peso, no tenga poliuria, polidipsia. Puede llegar con hemoglobina glicosilada de 10 a 11, haciendo una muy mala alimentación, y en ese paciente podés empezar con antidiabéticos orales. Igual es un paciente que hay que verlo inmediatamente. O sea, yo te digo, muchas veces el interrogatorio me parece como fundamental. Un paciente que viene con hemoglobina entre 10 y 11, glucemias en ayunas de más de 200, yo muchas veces de entrada les empiezo insulina y les digo que es transitorio. Uno apenas saca al paciente de la glucotoxicidad, se estabilizan plan alimentario, actividad física, y uno los ordena, y por ahí el requerimiento de insulina es 15 días, un mes, no mucho más. A ver, si es un paciente que viene con síntomas, no se discute, ¿sí? Un paciente sin síntomas, es bueno dárselo. Y otro tema que también, ahí también igual, el tema del legado y de cómo nosotros manejamos de entrada la hiperglucemia es súper importante en el tiempo. A lo mejor, si uno dice, bueno, un paciente que viene con hemoglobina de 10-11, le doy una sulfonilurea con metformina y me demoro 6 meses en bajar la glucemia, es un paciente que seguramente va a andar peor de acá a 10 años. En cuanto a requerimiento de insulina, en cuanto a manejo de glucemia. Entonces, en realidad ahí es caso personal, y lo otro, que volvemos a lo mismo, involucrar al paciente. Yo en general creo que es verdad que los pacientes no quieren la insulina de entrada, pero sí uno se los explica y los contiene, lo podemos hacer. No lo que sí, entre 10 y 11 de hemoglobina, por ahí si viene tomando 1 litro de Coca-Cola por día, la va a suspender y seguro que se le va a bajar. Que lo vemos muchas veces. Bueno, no sé si hay más preguntas o no. Vale, bueno, yo te agradezco muchísimo, la verdad que muy completa la charla, son muchos temas los que se abarcan y creo que la verdad que hay mucho interés en el tema. Después hay que hacer un día completo, 2 días solo de diabetes. Yo creo que hay que armar una jornada completa de diabetes y abarcarla por todos lados, pero
Hay que ver qué opina Se el público, continúa con un porque solo sí. fármaco en ese caso. A ver, en realidad, en el caso de que venga un paciente con glucemia elevada, lo que tenemos, vuelvo a lo mismo, verlo en muy corto plazo y evaluar respuesta. Por ahí un paciente que viene con las guías, si bien esto cambió un poquito, pero las guías te planteaban hace 3, 4 años, hemoglobina de más de 9, iniciar con doble asociación. Por ejemplo, metformina más DPP4, metformina más pioglitazona, metformina más en estos pacientes que vienen con hemoglobina de más de 9. Eso sí sería por ahí, depende del caso, no insulina, pero sí mínimo una doble asociación. Una recomendación práctica, no les indicaría de entrada CGLT2, porque los pacientes muy hiperglucémicos tienen mucho más glucosuria, mucho más molestias a veces, que hace que en realidad después se queden con la idea que los hace orinar un montón, que en realidad tenían infecciones, y en realidad es porque por ahí esta situación de tanta hiperglucemia, mejor manejarlo con otras cosas. De hecho, eventualmente si está muy hiperglucémico, con insulina. Bien. Si no hay más preguntas, me parece que paramos acá, porque bueno, obviamente nos hemos pasado un poquito. Se agradece y mucho, tal cual. No sé si quieres decir algunas últimas palabras, Ale. Así pasamos con el doctor Socas. No, agradecer mucho la oportunidad, y la verdad es que Muy creo que bien, cada vez muy más bien. todo el mundo tiene que saber de diabetes, porque estamos llenos de diabéticos, y que cada vez más hay que animarse a mucho más que metformina sola o que metformina y un DPP4. Hay que animarse a insulinizar, bedtime, hay que animarse a progresar en los tratamientos. Creo que esto es fundamental, y es fantástico estas capacitaciones para que todos los profesionales se animen a seguir un poquito más que metformina. Hay drogas seguras, son muy seguros, incluso, bueno, por ahí sí pueden hacer una derivación, pero a lo mejor ya habiendo tomado conducta. Exacto, perfecto, perfecto. Bueno, vale, muchísimas gracias. En cuanto al curso, estábamos obviamente atrasados, pero igual yo me parece que hagamos un recreíto de... ahí paso el link de vuelta, lo pongo ahora.